Porque el contacto personal genera una motivación, una expectativa, una visión de un ejemplo, que nunca va a reemplazar la educación a distancia. Yo, como rector me vienen a ofrecer de la Universidad de Favaloro proyectos de educación a distancia. Y yo creo muy importante la educación a distancia, creo que es muy importante. Pero en el futuro va a ser mixta, va a ser blended, va a ser en conjunción con la comunicación personal, con el contacto personal, porque el rol del maestro, el rol del líder, el rol del jefe, el rol del inspirador no va a ser reemplazado, porque el contacto humano es fundamental. Y acá tenemos otro tema para el liderazgo, el contacto humano es clave. Vamos a tener ayuda de la educación a distancia, de reuniones por Skype, pero nunca va a reemplazar lo que nos produce un café en el pasillo con alguien que admiramos. Así que hay que combinar la tecnología con la interacción humana. Los docentes, por ejemplo, van a tener que reinventarse, pero nunca van a ser reemplazados. Van a ser cada vez más importantes. ¿Por qué van a tener que reinventarse los docentes? Porque cuando yo era chico, muchos de ustedes eran chicos, la diferencia con el docente de un alumno era que el docente sabía antes que San Martín cruzó los Andes, antes que nosotros. Entonces nos contaba y tenía cierto respeto nuestro porque tenía información que nosotros no sabíamos. La información generaba respeto. Hoy un chico de 13 y 14 años con un celular y acceso a Google tiene más información que la que tuvo el presidente de Estados Unidos cuando decidió conquistar la Luna. Cuando el presidente de Estados Unidos decidió conquistar la Luna tenía menos información que un chico de 13 y 14 años con acceso a Internet hoy. Hoy el docente no tiene la información que tenía antes nuestros docentes y se produce un quiebre ahí. Pero nunca va a ser reemplazado el docente. Va a tener que reinventarse para ver qué hacemos con la información que ya está disponible y va a estar cada vez más disponible, para ver cómo trabajamos en equipo con esa información, para ver cómo producimos nueva información o nueva creación a partir de la información, para transmitir valores, largo plazo, inspirar, ser un ejemplo, motivar. Pero claramente el rol del docente hoy no es transmitir la información, porque ya está la información y va a estar cada vez más disponible. Pero nunca va a ser reemplazado el docente ni el médico, por más que haya diagnósticos por Google. La mano del médico acá cuando tenemos cáncer no va a ser reemplazada por el diagnóstico de cáncer de una computadora. O sea que va a haber un efecto, va a haber una vuelta al valor humano muy importante, más allá de los avances en la ciencia. La neurociencia también va a impactar en la ley. La memoria humana, hoy se sabe que hay varios tipos de memoria, pero un aspecto de nuestra memoria, la memoria episódica, del hecho que vivimos, en general cuando se cuenta algo se reconstruye. Es un acto creativo en el fondo la memoria humana. La memoria básicamente tiene tres partes, una atención, una consolidación y una evocación. Cuando evocamos algo, en cierta manera lo reconstruimos. García Márquez decía esto, la vida no es la que vivimos, sino cómo la recordamos para contarla. Y la memoria es un poco así, es como un documento Word que abrimos y trabajamos un viernes, ponemos Paraná, lo guardamos, el sábado lo abrimos, lo trabajamos, lo modificamos, lo cerramos, cuando lo abrimos el domingo no vemos lo del viernes, vemos lo del sábado. Cada vez que contamos algo, evocamos una memoria, la memoria es plausible de ser reformulada, reconstruida. Y esto tiene un impacto en la ley, este conocimiento de la memoria, porque en Estados Unidos se publicó un experimento de 297 casos de gente que había sido acusada por homicidio. Había sido acusada por homicidio y estaban presas. Con el tiempo hubo material en la escena del crimen, material genético en la escena del crimen, y mostró que ninguno de los presos había cometido el crimen. Obvio que los liberaron a todos. Pero fueron para atrás a ver cómo habían sentenciado, cuál fue el método de sentencia. ¿Saben cuál fue? La memoria de los testigos. ¿Fue él o fue ella? Pero la memoria, los testigos no es que tenían un encono personal con él o con ella, ni que mentían. Ellos creían eso. Pero la memoria humana no es una cámara fotográfica, se reconstruye cada vez que se evoca. Miren si no va a tener impacto la neurociencia en la ley.